Una familia común, los Brodus, se mudaba a una hermosa casa en el suburbio de Westfield, Nueva Jersey. Era el año 2014 y acababan de adquirir su hogar soñado, una majestuosa casa en el 657 Boulevard. Pero lo que debía ser el inicio de una nueva etapa llena de felicidad se convirtió rápidamente en una pesadilla. El 657 Boulevard era una casa impresionante. Construida en 1905, tenía un estilo colonial con toques que recordaban el esplendor de épocas pasadas. Los Brodus, encabezados por Derek y María, vieron en esta casa no solo un lugar donde vivir, sino también una inversión en su futuro y en el de sus hijos. La familia tenía 3 pequeños, que corrían por los amplios pasillos y las habitaciones llenas de luz. Todo parecía perfecto, hasta que llegó la primera carta. Unos días después de que los Brodus tomaran posesión de la casa, Derek, el padre de la familia, fue a revisar el correo como cualquier otro día. Entre las facturas y la correspondencia habitual, había un sobre de aspecto peculiar. Estaba dirigido simplemente a los nuevos propietarios, sin remitente. Derek, sin darle mayor importancia, abrió la carta, pero lo que leyó en su interior lo dejó helado. El contenido era perturbador. La carta comenzaba saludando a la familia y diciéndoles que la casa había sido objeto de vigilancia por décadas. El remitente se autodenominaba el vigilante y afirmaba que había sido encargado de observar el 657 Boulevard por generaciones. Decía conocer detalles sobre la casa y también sobre la familia Brodus, como si hubiera estado siguiendo cada uno de sus movimientos desde que se mudaron. El tono de la carta era amenazante. Mi abuelo observó la casa en la década de 1920 y mi padre lo hizo en los años 60. Ahora es mi turno, decía el escritor anónimo. A medida que Derek seguía leyendo, las frases se volvían cada vez más siniestras. Les he estado observando traer sus cosas. ¿Encontraron ya lo que hay dentro de las paredes del 657 Boulevard? ¿Por qué están aquí? Lo averiguaré. Las palabras resonaban en la cabeza de Derek, como si alguien estuviera muy cerca, demasiado cerca de ellos. La carta no solo hablaba de la casa, también hacía referencia a los hijos de los Brodus, mencionándolos como pequeños. Vi que trajiste a los jóvenes, ¿quién ocupará las habitaciones del frente? Pronto sabré sus nombres. Este detalle particular fue lo que realmente perturbó a la familia, ya que indicaba que quien escribió la carta no solo conocía el número de hijos que tenían, sino que también sabía que habían estado explorando las habitaciones. Derek, sin perder un segundo, llamó a la policía de Westfield para informar lo ocurrido. Un oficial llegó a la casa y revisó la carta, claramente preocupado por el tono amenazante de las palabras. Le aconsejaron a la familia que no comentara nada de lo sucedido a los vecinos, ya que todos en el barrio podrían ser considerados sospechosos. Westfield era un suburbio tranquilo, donde todos se conocían, pero ahora cada persona en la calle podría ser el vigilante. María Brodus también quedó profundamente afectada. Comenzó a cuestionar cada pequeño detalle que antes había pasado por alto. ¿Era posible que realmente alguien los estuviera vigilando? ¿Quién podía haber escrito esa carta? En los días siguientes, la familia fue consumida por la paranoia. No permitían que los niños jugaran fuera sin supervisión, y comenzaron a discutir si debían quedarse en la casa o abandonarla antes de que ocurriera algo peor. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Solo unos días después, otra carta llegó al buzón de los Brodus. Esta vez, el tono del remitente era aún más amenazante y parecía burlarse de sus temores. El 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión, decía. El Boulevard solía ser un lugar hermoso, pero cambió. Ahora ustedes están destruyendo la casa. Están trayendo a nuevas personas. No debieron haber venido. Con cada carta, el vigilante se volvía más específico en sus amenazas. Detallaba que miembros de la familia pasaban más tiempo en ciertas áreas de la casa, como si realmente estuviera espiando cada movimiento. ¿Qué planes tienen para la casa?, preguntaba. No me importa lo que hagan en su interior, siempre y cuando no toquen el exterior. Era como si el remitente tuviera una conexión profunda y personal con el 657 Boulevard, como si la casa tuviera un significado más allá de ser solo un edificio.
Los Brodus decidieron entonces tomar medidas más drásticas. Contrataron investigadores privados para tratar de rastrear al misterioso vigilante, pero a pesar de sus esfuerzos, no lograron identificar al responsable. También colocaron cámaras de seguridad en la propiedad, pero no detectaron nada fuera de lo común. La situación se volvía cada vez más desesperante. En este punto, Derek y María estaban tan asustados que tomaron la difícil decisión de dejar la casa. Aunque aún no habían vivido en ella por mucho tiempo, la presión psicológica de las cartas era insostenible. Se mudaron temporalmente a casa de unos familiares mientras decidían qué hacer. A pesar de que nunca llegaron a instalarse completamente en el 657 Boulevard, continuaban recibiendo cartas amenazantes. Están siendo vigilados, advertía una de ellas. Los he visto desde las ventanas. Los Brodus no podían vender la casa. Aunque intentaron ponerla en el mercado, las cartas del vigilante ya se habían convertido en conocimiento público, y nadie quería comprar una propiedad con un pasado tan inquietante. Además, las investigaciones policiales no arrojaron resultados concluyentes. Aunque se analizaron varios sospechosos, nadie fue arrestado, y el caso permaneció sin resolver. Las teorías sobre quién era el vigilante comenzaron a circular. Algunos pensaban que podría ser un vecino molesto por la renovación de la casa, alguien que había vivido en el barrio por mucho tiempo y que sentía una conexión obsesiva con el 657 Boulevard. Otros especulaban que podría tratarse de una broma de mal gusto, o incluso un intento de alguien cercano a los Brodus de sabotear su mudanza. Una de las teorías más desconcertantes sugería que los propios Brodus habían escrito las cartas como parte de un plan, para generar publicidad o para salir de un acuerdo inmobiliario que ya no podían manejar. Sin embargo, no había pruebas concluyentes de esto, y la familia siempre negó cualquier implicación. La angustia que habían vivido era real, y el daño psicológico causado por las cartas no podía ser negado. El misterio del vigilante pronto atrajo la atención de los medios, y la historia se difundió más allá de los límites de Westfield. Programas de televisión, artículos de prensa y hasta teorías en redes sociales se centraban en intentar descifrar quién podía ser el remitente de las cartas y qué motivaciones lo impulsaban. La idea de que alguien pudiera observar y acosar a una familia de esta manera era aterradora, y muchos comenzaron a preguntarse si el vigilante era una amenaza latente para cualquier propietario del 657 Boulevard. La policía continuó con la investigación, aunque sin grandes avances. Se realizaron entrevistas con vecinos y se analizaron las cámaras de seguridad, pero el enigma permanecía intacto. Las cartas seguían llegando de vez en cuando, como recordatorios escalofriantes de que el vigilante no se había olvidado de la casa ni de sus ocupantes. A medida que el tiempo pasaba, los Brodus se dieron cuenta de que probablemente nunca descubrirían la verdad detrás del vigilante. Intentaron seguir adelante con sus vidas, aunque el impacto de lo que habían vivido siempre los acompañaría. Finalmente, en 2019, lograron vender la casa, pero solo después de una considerable reducción en el precio de venta. Aún así, el nuevo propietario también recibió cartas, lo que dejó claro que el misterio estaba lejos de resolverse. La historia del vigilante sigue siendo uno de los casos más inquietantes y desconcertantes de los últimos tiempos. Un suburbio tranquilo, una familia normal y una casa que parecía perfecta se convirtieron en el escenario de una pesadilla que hasta el día de hoy no tiene explicación. ¿Quién era el vigilante? ¿Qué lo motivaba a acosar a los propietarios del 657 Boulevard? Son preguntas que, hasta el momento, siguen sin respuesta. El caso ha dejado una marca indeleble en la historia de Westfield y en la mente de todos aquellos que han oído hablar de él. La idea de que alguien podría observar cada uno de tus movimientos, conocer los detalles más íntimos de tu vida y hacerte sentir inseguro en tu propio hogar es algo que despierta los miedos más profundos de cualquiera. Si te ha fascinado este tema tanto como a nosotros, suscríbete al canal, deja tu comentario y acompáñanos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando los grandes misterios del planeta y el universo. Si tienes alguna opinión o teoría sobre este tema que te gustaría compartir, déjala en los comentarios. Hasta la próxima, y sigue cuestionando el mundo que te rodea.